vamos a presentar a 3 amigos y especialistas que vienen, por supuesto, en su condición de especialistas, no de amigos. Si no, habríamos llenado esto de gente que no tiene idea del oficio. Lo que conseguimos fueron 3 amigos expertos en diversos aspectos del oficio y queremos comenzar por presentarles el trabajo de Esteban Ulises Saavedra. Mi amigo Esteban Ulises Saavedra comenzó siendo cliente de encuadernación. Por allí apareció hace algunos años y lo conocimos. Yo quiero aprovechar de pedirle a toda la audiencia que por favor intercedan en favor mío porque todavía me debe varias encuadernaciones que no me han pagado. Y este es un buen momento para que nos presionemos todos, a fin de que esa misma amistad se mantenga. Posee como especialista un vasto conocimiento en el tema de los libros. Él es un bibliófilo también, con una biblioteca de varios miles de libros, que no me produce envidia, porque más envidia le da a él la biblioteca mía, que tiene algunos miles de volúmenes más. En todo caso, la biblioteca de él se está volviendo particularmente valiosa porque nosotros se la estamos encuadernando, lo que lo está enriqueciendo extremadamente. Él tiene un montón de conocimientos, no solo en el área bibliológica, es también asesor museológico, conquiliólogo y malacólogo. No lo estoy insultando, lo que estoy es señalando una serie de especializaciones que él tiene y publicaciones, libros al respecto. Como él es una especie de puente ilustrado y cultivado y estudioso entre libros, bibliografía, bibliofilia y encuadernación e historia, le pedimos que viniera a hablarnos acerca de uno de los temas más importantes que Liz y yo estamos intentando rescatar en este mismo encuentro, en este mismo coloquio, que es el tema de producir en Chile encuadernaciones que tengan sentido tanto estético como histórico. Y entonces él nos va a exponer acerca de uno de los editores de arte y de encuadernación artística más importantes en la historia del Chile del siglo XX, a quien le dedicamos una vidriera entera en la exposición y que es Ismael Espinosa. Sobre la obra de Ismael Espinosa, entonces nos va a hablar Esteban Ulises Saavedra. Adelante, amigos. Muchas gracias. Buenos días. No acostumbro a hacer disertaciones sentado, pero vamos a intentarlo. Me gusta más trabajar de pie. ¿Se escucha bien sin el micrófono? Igual por si quieres moverte para revisar ahora. Puedes hasta bailar si quieres. Sí, porque está permitido bailar. Pero te puedes mover y se va a escuchar igual para que sepa. Ya. Vamos a ver ahí. ¿Quién es este personaje que aparece en la presentación de arriba de Ismael Espinosa? Probablemente sea el individuo dedicado a la cultura del libro más desconocido, pero a la vez más apreciado por la gente que está dedicada al tema. Desconocido porque su obra es muy básica en cuanto a cantidad de producción. Él debe haber realizado a más de un par de decenas de libros artísticos que, junto a un conjunto de personajes que los ayudaron a escritores del arte, como Hernán Matovino, Mario Doral, Ricardo Miralles, por ejemplo. Pero sus ediciones fueron siempre muy breves, 100 ejemplares, 500 ejemplares, 1000 ejemplares. Lo que significa que su obra es muy escasa. Pero si ustedes en alguna oportunidad visitan un librero antiguo y les ofrece o les dice que tiene un Ismael Espinosa, preocúpense y junten los recursos y compren esa obra, porque es el equivalente a un Dalí o a un Picasso en relación a un texto, a un libro. ¿Pueden avanzarte? Sí. Ismael Espinosa parte siendo conocido cuando apareció la revista Mampato en la década de los años 60, 1968, 1969, junto a varios personajes de la época como Isabel Allende, ¿cierto? Trabaja durante unos 8 o 10 años como asesor y como editor también dentro de la revista. ¿Podría señalarlo ahí donde está? Ese es nuestro personaje. Lo simpático es que él era
profesión, pero prácticamente no ejerció la profesión. Lo que sí hizo fue hacer clases y editar un par de obras muy curiosas, con las cuales partiría de manera, por así decirlo, instintiva el tema de la encuadernación. ¿Puede presentar el segundo libro? Ahí hay un librito que tiene un título sumamente largo. Y uno se puede dar cuenta que parece más una relación de Indias el título que un título de un libro. El libro perfectamente pudo haberse llamado Ley de cheque en garantía. Esos dos textos que están ahí son manuales de cortapalos que tienen vigencia hasta el día de hoy. Y en el librito del título barroco se apoya todo a la negociación que nosotros tenemos incluso a nivel de comercio, porque el cheque en garantía nos permite conseguir recursos o elementos materiales sin poner un peso. Es tu palabra, un tema de ética y de honor. Avancemos al siguiente. Él tuvo siempre un refrán que decía que el chileno era ingenioso y adaptable, pero desgraciadamente poco constante. Y eso es verdad, en el tema de las artes se parte como caballo inglés acá en Chile y no se terminan las obras. Él hizo la demostración con su trabajo de que sí se podía obtener con pocos recursos, pero con muchas ganas, obras de envergadura que trascendieron. Su primer trabajo investigativo está relacionado técnicamente al tema de la encuadernación y publica un texto con mucha fotografía que está en la exhibición, desafortunadamente no está abierto en páginas donde hay libros originales, que muestran lo que se hizo durante el siglo XIX en Chile y la influencia de los maestros europeos, los franceses, ingleses, alemanes, que nos beneficiaron culturalmente. Porque el tema de los libros de artista no es un tema del libro objeto, se cumple varias funciones. Una estética, pero el valor de la encuadernación representa también el pensamiento de la obra y representa también el trabajo de quien lo encuadernó. Se hace conocido en el ambiente nacional trabajando en lo que se llamaría, o lo que es ahora la Plaza Mulato Gil, a raíz de una remodelación en los años 80 de un sector del barrio que se construye, digamos, un centro cultural, y él se instala en esa especie de rincón de madera. Hay una fotografía ahí que es bien curiosa. Él es el primero, junto a su señora, en instalar una especie de servicio de fotografía del Club de la Abuela. No sé si han visto esa fotografía, la gente se viste. Él fue el inventor del tema. Siempre aplicado a la cultura. Y también dedicado a la venta de libros curiosos y al desarrollo de vitrales. O sea, era muy estético, muy esteta. En esa misma época se pega una especie de gran volada y desarrolla junto a algunos amigos botánicos la realización de 19 orquídeas chilenas, prácticamente desconocidas en nuestro ambiente, pero que los botánicos sí las reconocían. La gracia de este libro, que en realidad son 19 planchas, es que después de la impresión se pintaron los 1000 dibujos a mano. Si ustedes encuentran una de estas hojitas por ahí porque se andan sueltas, es un verdadero tesoro. Hay un tema de volver incluso al siglo XVIII, XIX, con los naturalistas. Avancemos. Por esa misma época desarrolla un librito que es muy interesante llamado Coplas al vino chileno, que es una algarabía, una locura, digamos. Hay varios personajes con su poesía, desde Pablo Neruda, ¿cierto? Mistral. Y estas odas, digamos, representan esa gracia del chileno pueblerino y culto. Hay un tema muy interesante porque congrega la idiosincrasia chilena en torno al tema del vino. Este texto mide aproximadamente 45 centímetros de alto y está forrado en tela, que es una curiosidad. Ahí se muestra la primera página, ¿cierto? Desarrolla otros temas también relacionados con la cultura chilena. Ahí él hace referencia al
doctor Mario Cogenda también trabaja el tema de la tela sobre el texto y eso le queda gustando. Y violentamente en la década de los 80 desarrolla una variedad impresionante de textos, o sea, como que vuelca toda su energía a publicar al menos un libro relacionado con nuestra cultura chilena que evoque el patrimonio. Avanza. Ese es un formato gigantesco, ese libro mide casi 65 centímetros de altura. Avanza. Avanza. Ahí vamos a ver una breve reseña de lo más típico de él. Todos libros con grandes impresiones, personajes que lo acompañan en las ediciones como Cardenal Donate, Mario Bravo. Y curiosamente, aquellos personajes que le ayudan ganan más dinero con la presentación de estas obras que él como editor. Algunos de los cuadros que son originales, que se realizaron para cada uno de estos libros, valen 20 o 30 veces más que el libro mismo. Eso es una curiosidad, ¿verdad? Que se debió haber beneficiado económicamente debió haber sido Ismael Espinosa y unas personas que le ayudaron a diseñar el texto. También incurre en temas muy extraños. Este es el primer manual reconocido internacionalmente como la obra más completa respecto del manejo de las fichas salitreras en Perú, Bolivia y Chile. Es un libro 100% académico. Se hace un estudio incluso hasta de los elementos, los materiales con que fueron construidas las fichas salitreras. Y es internacional, o sea, lo encontramos en la Biblioteca de Nueva York, por ejemplo, porque es como la obra máxima desde el punto de vista de un estudio específico, alguien que nadie había hecho antes. Siempre vuelve sobre el tema chileno, es muy admirador de lo que ocurrió en nuestra colonia, y él como coleccionista logró un patrimonio importante de documentos originales que incluso viajó a Europa a comprarlos, sobre todo obras como de Mario Cogenda, también algunas cosas de Pablo Neruda. Su bibliografía es gigantesca. Desafortunadamente nadie se preocupaba lo suficiente de rescatar este material. Estas ya son las obras a finales de los años 90. ¿Otra más? Otro tema que abarcó muchísimo fue la gráfica de cómics. Tuvo un gran amigo que fue Temo Lobos. Prácticamente compartieron desde la revista Mampato hasta los últimos años de su vida realizando obras. A él le gustaba mucho el humor porque decía que podía verter irónicamente a través del dibujo aquellos elementos de la idiosincrasia que molestan a la gente. Pero con el cómic se disfrazan y la gente sonríe y se olvida de que está siendo atacada, ¿cierto? Que se está colocando en palestra y está colocando en efecto. Avance, ¿no? Bueno, ahí están los últimos libros, el del medio, está 100% relacionado con el tema del cómic chileno, fue una de sus últimas obras importantísimas. Desafortunadamente son muy pocos ejemplares, yo creo que debiera volverse a republicar. Y el último texto de él fue dedicado a Pablo Neruda y a sus esposas, o señoras, o pololas. Es un libro muy especial porque es como lo último que él hizo a pie forzado. Él estaba muy enfermo, sufrió de cáncer agudo en los últimos 3 o 4 años de su vida que lo murieron y tomó una decisión de cortar su vida, él se suicidó para evitar la ruina de su familia. Es un tema interesante, pero muy duro. Y esta es la fecha del año 2011 cuando él fallece. Y volvemos nuevamente a la revista Mampato, en sus inicios. Pueden avanzar. En la conmemoración, otra vez, del 8º año de la revista, sus amigos que participaban en ella hacen una especie de juego y se colocan todos en una foto de niñez con algún pensamiento. Y ahí está él. Y los editores del editor colocan el siguiente mensaje. La sensibilidad de este hombre siempre fue reconocida, pero
actualmente está un poco desaparecida y eso es preocupante. Él hizo lo que les comenté al principio, lo que ninguna editorial durante el siglo XX logró: colocar arte en textos que eran de difícil acceso a la cultura media y de manera económica. Sus obras nunca fueron tan caras. Avancemos. Ahí están los últimos años de su vida y el rótulo con el que él creó. Ismael Espinosa, artistas de libros de artistas, que es completamente diferente al libro objeto. Creo que con eso tenemos un pequeño conocimiento de un personaje muy especial. Si alguien tiene alguna consulta. Sí. ¿Qué libro sería interesante leer sobre lo que él ha escrito para poder entender más o menos lo que él es o fue? Yo te recomendaría leerlos todos, pero eso es difícil. Claro, porque el bolsillo abarca poco. Claro, yo creo que, mira, por ahí tengo un amigo que incluso quería subir algunos a la web. Necesita conseguir permiso con la ayuda. Porque republicar libros que hoy día serían carísimos. Mira, yo te hablo en la época de los años 80, un libro de él costaba 7.000, 12.000, 15.000 pesos. Que son el equivalente a unos 35.000, 40.000 pesos. Que es un valor razonable en nuestro tiempo. Pero una obra de él, por ejemplo, esas fichas salitreras, firmada por él, vale $1.000. Entonces es muy difícil que uno la pueda adquirir. Si hay alguien que desarrolla el tema y lo publicita, se podría hacer a través de la web la divulgación de su trabajo. Bajarlo por PDF. En PDF, claro, ¿no? Me parece que hay uno de los libros de él que es relacionado con Historia Secreta de Santiago. Ese lo puedes encontrar. Si colocas el nombre de él y colocas Historia Secreta de Santiago, ahí lo vas a tener con los dibujos, con todo. Las ilustraciones. Claro. Y lo otro es ver si tienes la posibilidad de encontrar una biblioteca donde haya obras de él, tienes que lo quieras. En todas te vas a incluir de algún aspecto importante. Es difícil hablar de la colección de yo, que llevo varios años en el tema del coleccionismo. Creo que tengo 12 obras de él, y son más de 40. Entonces, es una llave. Es una llave. ¿Algo más? Don Mariano. Algunas de las Tenga obras paciencia con las deudas pendientes. algunas de las obras que Ulises no ha podido comprar se debe a que antes que él las compré yo. Y entonces entre él y yo colaboramos para reunir algunos ejemplares de las obras de Ismael Espinosa que están expuestas aquí en la galería. Hay una vidriera entera dedicada a él, y ya que mencionaste a ella precisamente la Historia Secreta de Santiago, de todos los libros que está, es el que está de pie, el que está levantado, para aquel que quiera verlo, y que tiene una particularidad extra, agregaría yo. Varios de los que mostraste de poesías son obras de otros, que él simplemente reeditó en ediciones bellas, como los de Neruda o los de Gabriel Machado o Huidobro. En cambio, la Historia Secreta de Santiago está hecha por él junto al Temo Lobos, y por lo tanto, la última viñeta que tiene, la última página, está dedicada a un dibujo, por así decirlo, de autorretrato laboral que el Temo Lobos hace, en el que figuran el propio Temo Lobos, más Ismael Espinosa, más la señora de él entrando a servirles un refrigerio, mientras ellos trabajan en la producción del libro, como anécdota gráfica y biográfica enormemente representativa. Así es. ¿Algo más? ¿O me echan aquí? Bueno, relájense, en realidad, que queríamos hacer una conversación más de amigo y académico, porque si entramos a mirar demasiado fino, cuesta que no siga. Yo creo que cuando hablamos de una persona, de una biografía, hay que tratar siempre de respetar lo humano, porque es el trabajo personal, es el ejemplo que da ese individuo lo que nos va a impactar, lo que nos va a motivar o a copiarlo, o a emularlo, o a rechazarlo. El conocimiento no puede estar estrictamente dedicado al académico, estudioso, ¿cierto?, encerrado en la biblioteca. El conocimiento es para todos. Vale mucho más enseñar a un niño de la calle que a un erudito que haya leído 45.000 libros. Eso sería, mi estimado amigo Mariano. Otro comentario, amigo mío, que en realidad es una pregunta. ¿Cómo te explicarías tú, esto no es más que a nivel de hipótesis, que alguien que comenzó publicando un libro sobre Che Guevara a fecha termine siendo los libros más bellos del siglo XX en Chile? Yo creo que ¿Cuál es el tránsito? estaba en su genética cultural. Él quizás no se dio cuenta. Prácticamente no ejerció
la ejerció para beneficio propio o con cosas posteriores. Él estuvo 3 o 4 años haciendo clases en la universidad, por eso desarrolló estos textos, pero inmediatamente vuelto a la vida profana, a la calle, se da cuenta que su camino es otro. Y se dedica al tema de la investigación. Y deja abandonada la carrera de abogado. Ahora se nota innegablemente que su ser íntimo está asociado a la cultura por todos lados. O sea, nadie le escribiría un título de un libro de abogado o de medicina con más de 15 palabras. O sea, es una locura. O sea, es prácticamente una relación histórica. Quiere concentrar todo lo que él hizo en 100 páginas en 8 libros. Y eso no solamente lo hace muy grande. Ni cualquier otro personaje habría hecho ridículo. ¿Sabes tú algo más sobre el carácter de su persona? Muy sensible en cuanto a la comunicación con las personas que no lo conocían. Muy íntimo por lo cercano, pero de un carácter muy fuerte. Yo tuve la suerte de conocerlo en mi niñez. Prácticamente en la país tan fácil. Me fui a buscar libros retrasados, lo encontré, me atendió muy simpático y me dijo algo así, que quiere flaquito, una cosa así. Claro, yo era periodista, era muy alto. Eso siempre va, así vive. ¿Y su rol específico en la revista Mampato era ser el Era- editor, el coordinador de Era editor y coordinador, sí. Y también estaba ligado al tema de cultura, la parte más dura, digamos. Él se dedicaba al tema de las bibliografías, había una página de bibliografía histórica y él la desarrollaba. Claro, un tremendo personaje, pero muy desconocido, muy para un grupo de élites, afortunadamente. ¿Qué edad tenía cuando murió? Ya he tenido alrededor de 75 años. Ahora es muy fuerte el hecho de que él haya acabado con su vida, pero por lo que lo conocieron, no quiso arruinar su familia, porque en los últimos tiempos estuvo muy complicado económicamente. Lo que me faltó decirle, mucha de su obra está en el extranjero. Hay varios presidentes de repúblicas americanas y de Europa que tienen como regalo de nuestro gobierno del momento obras de él. Incluso me parece que hasta en el Vaticano hay un trabajo suyo. Recorrió todo el ámbito internacional y eso lo enorgullece. Y si, o sea, estamos hablando de un personaje súper importante, ¿por qué ha sido tan poco valorado, por decirlo así, en nuestro país? O sea, fue valorado por los que lo conocieron. Pero hay que pensar que en los años 80 no disponíamos de las comunicaciones que tenemos ahora. Publicar un libro era prácticamente una locura, porque nadie te aseguraba si te iba bien o mal. Y estamos hablando de publicar 100 libros, 200, 500 libros, anticomercial absolutamente. Muchas de sus obras se hizo por encargo. O sea, él quería hacer un tema, lo publicitaba entre sus conocidos, sus amigos, y se inscribían en una listita. Y esa lista corría, tenemos 100 ejemplares listos, ya, y hacemos el trabajo. O si no, no habría habido plata. Por eso, lo recalco, él hizo lo que ninguna editorial chilena logró hacer en el siglo XX. Y ahí el incremento valor. Él fue más allá del tema económico. La obra vale por su peso, por su calidad, por su estética y porque motiva. Hay un tema de fondo de querer la vida, ¿cierto? De encontrar algo más en este libro. Y él lo entregó. Y lo logró. ¿Y trabajaba siempre con las mismas imprentas, con alguna en especial o...? No, probó de todo. Desde las más básicas, digamos, por talleres, partió trabajando con unos talleres en Lira que estaban cayendo pedazos. Y él se encargaba de comprar los papeles incluso, y andaba con sus rollos debajo de la mano, digamos, partía la guillotina y cortaba las hojas, porque ninguno de esos libros además es igual uno con otro, aunque se parecen estéticamente. Todos tenían formatos diferentes, tamaños y dimensiones especiales. ¿Y se involucraba en el diseño, De en todas la maneras. diagramación y en la encuadernación? Se involucraba 100% en todos los aspectos, pero sabiendo de sus limitaciones, recurría a los artistas famosos. Y todos querían participar. Después del segundo o tercer libro se dieron cuenta de que él era un puente entre la cultura y el personaje externo que apoyaba el libro. Me recuerdo yo el caso de una obra de Hernán Baldovinos, el libro dedicado a
Una de las viñetas, el Clan Macorino hizo 20 viñetas, o sea, para los 20 poemas. Una de las viñetas llegó a costar 5 millones de pesos. Y el libro costó como 20.000 pesos. Mira el fenómeno que se produce. Y obviamente fue beneficiado por el pintor de todas maneras, porque se hizo famoso internacionalmente. Y esto es una locura, ¿sí? Esto es el afán, el imperio de alguien. Y esa fuerza en la que se transmite la que llega a la gente. Y ahí está la innovación, digamos. El mercado cultural no solamente se mueve con intelecto, sino que se mueve con un tremendo cariño, con amor, y volcado al mundo material. Estaríamos por ahí, podemos hacerlo en el tiempo, porque me está tirando la vida ya al final. Me vaya. Muchísimas gracias por eso. Lo que presenta Esteban Ulises me deja reflexionando, y yo creo que Alice también. Tiene que ver con el hecho de que parece que el éxito editorial y artístico de Ismael Espinosa se produce por la cooperación. Cuando es posible que un especialista colabore con otro y establezcan algún puente de comunicación, entonces la colaboración desemboca en obras precisas y concretas. Es la segunda vez que el tema aparece en este coloquio. Ayer uno de los asistentes señalaba la importancia de la colaboración entre el propietario de un libro y el encuadernador que se lo realice, de modo que la obra sea una obra con sentido y no un simple encargo de hágame estos 4 libros en lomos rojos porque quiero decorar la chimenea. Detrás de eso, nuevamente está la idea de que si queremos hacer nosotros, que es nuestro sueño, ¿no?, obras hermosas, vamos a tener que cooperar. Yo quiero que tratemos de invitar a Esteban Ulises para que coopere con nosotros, deje su trabajo, que son cosas profanas, y se venga a trabajar con nosotros. Está anotado. Está apuntado eso. Bueno, y otro ejemplo de lo mismo es otro artista con el que vamos a colaborar. Nosotros estamos soñando con publicar el próximo año y los siguientes, un par de libros más, algunos de ellos ilustrados, y esperamos que el ilustrador de ese libro sea, entre otras cosas, don Pedro Sánchez, que se está enterando hoy día por primera vez. Por eso se apoya. Y Pedro Sánchez es, evidentemente, y con ese nombre no puede ser otra cosa que español, estudió dibujo, pintura y grabado en Madrid, fundó algunos grupos artísticos que por haber sido fundados por él fueron al fracaso directo porque se desordenaron y se disolvieron. Huyendo de toda esa historia llega a Chile hace 30 años y como aquí nadie lo conocía, se transformó en inocente. Y al ser inocente comenzó una segunda nueva carrera, en particular en el taller junto a Nemesio Antúnez, ¿no?, que fue en este caso su propio puente estético y cultural para la idiosincrasia y cultura chilena. Actualmente es profesor universitario, grabador, artista, pintor, muralista. Varios de sus dibujos más hermosos, que para mí son los desnudos, adornan paredes de nuestra propia casa. Hubimos de pintar una pared entera para que los dibujos de él relucieran y destacaran. Ella mandó a preparar la pintura, ella hizo el diseño y yo me encaramé en la escalera. Estamos todos acalambrados todavía y él no ha visto cómo sus cuadros lucen, pero tienes que ir a la casa, lucen mucho. El hombre sabe mucho. Fue invitado al diplomado en encuadernación artística que dirigíamos hace un par de años, igual que Javier, al que expondrá más tarde, que también fue docente en ese programa. Entonces fíjense, y por eso lo subrayo, estamos trabajando con amigos informados, ilustrados y trabajadores de cada uno de sus propios temas. Queremos que de esa colaboración surjan otras. Por eso el trabajo que le encargamos a Pedro, y que aquí dice la imagen y la palabra, es que haga también de nexo, de vínculo entre lo artístico y lo encuadernacional, entre lo artístico y lo editorial, porque él sabe sobre grabado, sobre ilustración, sobre arte, libro y sobre el arte en el libro. Ayer denostamos amargamente al libro de artista y lo señalamos como un quehacer ocioso, decadente e inútil. Hay otras versiones y por valentía y honestidad intelectual nos hemos resignado a invitarlo hoy día para que hable de libros y arte junto a nosotros y a sus alumnos. Adelante, Pedro.
hacemos para no tener que decir siguiente, siguiente, siguiente? Si hago así. Sí. Pero tú estás mirando allí. No, te miraré a tierra. Buenas tardes ya. Bienvenidos a todos y a todas, y especialmente a mis alumnos. Bienvenido hoy a hacer la clase. Bueno, cuando yo voy a quedar de... Prefiero de pie porque me gusta ver las imágenes. Y ahí no me entero lo que va a ver. La primera parte vamos a hablar sobre un poco de divagaciones de diferentes autores sobre la imagen y la palabra. Y en la segunda parte vamos a hacer así un recuento más rapidito de los antecedentes del libro de artista. Son múltiples. Y para reivindicarlo un poquito frente a la defenestración que hizo ayer María. Y para terminar, un pequeño video de una colección de libros de artista de la Biblioteca Nacional de España, cortito, pero que siempre es más ilustrativo, no solamente ver las fotos, sino cómo determinadas especialistas con guantes, como aquí, van abriendo y vamos viendo las secuencias de los libros y todo el formato. Bueno, esta imagen en concreto viene porque cuentan que un emperador chino pidió al pintor de su corte que por favor, bueno, no decían por favor los emperadores, que borrara la cascada que había pintado en la pared del palacio, porque el ruido del agua no le dejaba dormir. Estas cosas ya no las decimos hoy en día, parece que ya no somos tan crédulos ni estamos tan impregnados con las imágenes, tal vez porque estamos muy saturados. Voy a tratar de ser breve porque uno entre medias se acuerda de situaciones. Uno se da cuenta tanto en lo anterior como esto el poder de las imágenes, ¿no? Y solamente para daros algunos datos, recuerdo cuando fui a ver la película esta que estaba prohibida en España después de la muerte de Franco, la pusieron, Yo te saludo María, que era sobre una mujer joven con una pareja joven que se quedó embarazada sin haber tenido relaciones. Bueno, ahí jugaba el Godard con toda esta cosa de la mística, de la religión y recovecos. Y me acuerdo haber estado yo, que para mí fue una satisfacción inmensa, en el lado donde habían estado los oficiales y ahora me sentía que yo podía ver una película prohibida. Y enfrente estaba todo un grupo eclesiástico tirándonos huevos, piedras y gritándonos de todo, por ver este tipo de películas. Y por otro lado recuerdo que aquí en Chile llegué a ver la película esta de la última tentación de Cristo, entre varios amigos, pero era casi como una reunión clandestina. Porque también sabéis que estuvo prohibida por el Vaticano, estuvo en el libro ese, Por otro lado, tenemos todavía fresca la memoria, creo que fue el 2015, pasa el tiempo rápido, con los atentados que hubo a la revista Charlie en Francia, de grupos islamistas, y que al poco tiempo también como destrozaron las estatuas budistas que había en Afganistán. Y esto es reciente, parece que todavía las imágenes son muy poderosas. Bueno, sobre esto el Edgar Morin, en su libro El paradigma perdido, habla de cuando se encontraron, que cada vez los vamos encontrando más ancestrales, como 45.000 años, los neandertales, como todavía en las tumbas se descubren que ha habido algún tipo de rito. Entonces él plantea que de alguna manera la imagen y la magia, que son dos palabras bien semejantes, cómo aparecen en un momento determinado en un desarrollo de la conciencia del Homo sapiens, y donde la muerte invita a desdoblarse, pero que ya para él tiene la conciencia el hombre de la sombra
que ve proyectada todos los días, en el reflejo en el agua y en los sueños. Y cómo toda esa incidencia del desdoblamiento la va a incorporar también en la muerte, que al principio es solo una imagen, pero que está esperando que haya algo más. Bueno, según Regis Debray, dice que, en su libro Vida y muerte de la imagen, dice que es una constante en el arte que nace funeraria. Y que los hombres de la tumba relanzan de un sitio a otro la imaginación plástica. Las sepulturas de los grandes fueron nuestros primeros museos y los difuntos nuestros primeros coleccionistas. Y en algún momento él habla de cómo, así como para nosotros, cuando nos morimos decimos su último suspiro, para los griegos decían su última mirada. Esto es una manera de resaltar la importancia que ha tenido y que sigue teniendo la imagen. A él le llamaba la atención también a Edgar Morin, bueno, y a todos los etnólogos, cómo esta posición fetal, casi como esperando renacer de nuevo. Y cómo la magia, de alguna manera, va a intervenir tanto en las pinturas rupestres, como en, claro, Lascaux, Altamira, etc., en el sentido de una evocación del que no está, de una invocación al que queremos de alguna manera propiciar algo, y en el sentido de invocar la imagen y la posesión sobre la imagen. Bueno, el anterior... Bueno, como dicen algunos autores, cada civilización trata la muerte a su manera, por lo cual no se parece a ninguna otra. Y cada una tiene sus formas sepulcrales, y no sería una civilización si no la tratara de alguna manera. Desde que se separó de la gruta, el hombre, la imagen primitiva ha estado unida siempre al hueso, al marfil, al cuero, a la piel del animal, y todos materiales que vienen de la muerte. Algún autor comenta que la muerte fue el primer misterio que pone al hombre en el camino de otros misterios y que eleva su pensamiento de lo visible a lo invisible, de lo pasajero a lo eterno, de lo humano a lo divino. Y esta la coloqué porque cómo les llama la atención a muchos arqueólogos que curiosamente aquellos murales que pintan en los lugares donde hay tumbas, resultan mucho más vivos, mucho más sensuales, mucho más gozosos que lo que son simplemente los monumentos que tenían los mismos egipcios donde no había tumbas, que eran puros... cualquier cosa. Bueno, y en algún momento siempre la imagen, por supuesto, ha tenido mucho que ver con los faraones, con los emperadores, con los reyes. En Egipto ocurre un fenómeno curioso y es que se democratiza de alguna manera la supervivencia. Y es donde aparece el retrato profano y anónimo, de quien algunos sabréis cómo retoma para sus grabados Roger Bru, para hacer toda una serie que tiene que ver con estos retratos de gentes, de personajes anónimos. La transmisión simbólica. Bueno, todos sabemos que hablamos en un mundo y vemos en otro. Que la imagen es simbólica, pero no tiene las propiedades semánticas de la lengua. Que para algunos es la infancia del signo. No es que vaya a hablar mal de la palabra, pero vamos a ir haciendo algunas diferenciaciones. Pero por algo también, algo que tienen la imagen y la palabra y algo que da sentido al libro del artista, es que parece que han sido amantes toda la vida, que han tenido unas etapas de separación, otras de matrimonio muy apegado, otras de amantes y vericuetos para un lado y para otro, pero al final de alguna manera se siguen buscando y buscando.
Bueno, la imagen sirve de alguna forma porque hace de vínculo. Y sin una comunidad, como decía antes, no hay un vínculo, una vitalidad simbólica, ¿no? El hombre transmite y recibe por su cuerpo, por sus gestos, por su mirada, el olfato, el gusto, el baile, las mímicas, y todos sus órganos físicos pueden servir como órganos de transmisión. También tenemos personajes como Freud, que edificó toda una mitología muy fecunda, la interpretación de los sueños, sobre la idea de que quien sueña piensa en imágenes plagadas de significados. Y en estas oposiciones también, diría Marcel Proust, sentimos en un mundo, nombramos en otro. Bueno, los artistas plásticos siempre se han entendido, sabemos mejor con los poetas que con los filósofos. Aunque también podemos decir que, y esto no lo he pensado yo solamente, lo he comentado con varias personas de la universidad, como el arte conceptual, que se quedó pegado en Chile desde los 90 y no termina, de alguna manera ahí ya no es el ligazón tanto con la poesía, sino con el filósofo, con el experto. Y resulta a veces un poco increíble cómo, por lo que vamos a comentar después, no siempre las imágenes significan todo lo que el otro ve, y que además las imágenes tienen múltiples significados, ¿no? Bueno, sabemos por los hemisferios, esta dualidad que tenemos, no os los voy a leer, ya los tenemos ahí, y todos los conocéis, cómo están continuamente comunicándose de un lado para otro, y cómo tenemos entremezclado todo. Por supuesto que el grupo de alumnos de artistas, futuros artistas que vinieron, deben ser mucho más de hemisferio derecho. Y si hubieran venido alumnos de literatura, de ingeniería, la literatura no, que es más amplia, estarían más funcionando con el izquierdo. Vamos a ir más rapidito. En ese sentido, claro, como dicen algunos, aunque el cerebro derecho habla con el izquierdo, no están en simpatía natural. Dice, el comentario y la emoción no movilizan las mismas neuronas. La emoción comienza donde termina el discurso. En ese sentido sería el observador el que hace el cuadro. El artista no tiene todas las llaves, y lo sabemos. Y soy yo, el espectador, en definitiva, el que abre y cierra las puertas. Una imagen venida, esto me parece muy interesante, una imagen venida del fondo del cuerpo comienza siempre por imponerme silencio. Hoy luego veremos que no es ya tan fácil entre, por ejemplo, por lo menos en Europa, hay como toda una obsesión desde hace una serie de años de visitas concentradas a los museos, donde al final el visitante lleva un cataloguito, reconoce, esta polaridad, pase a la siguiente, y quien se queda horas y horas impresionado ahí mirando, y realmente lo que te provoca es silencio y sobrecogimiento. Ahí te quedas sin palabras. Bueno, y como comenta también Debré, dice, durante milenios las imágenes hicieron entrar a los hombres en un sistema de correspondencias simbólicas, orden cósmico y orden social, mucho antes de que la escritura viniese a peinar las sensaciones y las cabezas. Así los mitogramas y pictogramas del Paleolítico, cuando nadie sabía leer ni escribir. Parece que la necesidad, cada vez vamos encontrando más antigüedad en la necesidad de la imagen. Bueno, sobre esto, los paleontólogos tienen todas las razones para suponer que los primeros trazos humanos apoyaban las recitaciones verbales y que la imagen y la palabra aparecieron conjuntamente en la historia de la especie. Cuenta uno de los etnólogos
siguiente. Mirar esta y compararla con la que viene ahora. Esto tiene que ver, no tiene tantos años de antigüedad con las anteriores, con formas que realizan los nativos australianos en las que algún etnólogo se basó para interpretar, porque no tenemos imágenes, ni secuencias, ni sonidos, de cómo funcionaban nuestros antepasados. Y parece que los nativos australianos lo que hacen es que, mientras van siguiendo estas secuencias, en espiral, en círculo o líneas, van contando los mitos y los sueños de sus antepasados. Entonces, uno va siguiendo con el dedo la recitación que los demás, los espectadores, escuchan. De alguna manera se cree que esas antiguas, Altamira y todas las cuevas rupestres, para algunos autores eran como una especie de mapa donde algún personaje iría recitando y contando un poco lo que está viendo. No tenemos grabaciones, es una pena. Pero son unas especulaciones que no parecen muy raras. Y todos sabemos de alguna manera que gracias a los pictogramas, ideogramas, jeroglíficos, glifos, excepto tal vez el idioma chino, que mantuvo sus ideogramas y tiene una manera de entender la imagen y la palabra distinta a los occidentales, el resto se fueron transformando en lo que hoy conocemos como el alfabeto. Por supuesto, no quiere decir que nos hayan desaparecido los signos, ni estamos rodeados por todas partes. Y en este encuentro de la imagen y la palabra, ¿quién no ha visto? Yo confieso, parece que Mariano y yo, no sé, somos de los pocos que estamos quedando, no tengo WhatsApp, nada de eso. Pero parece que todavía en estos tiempos necesitamos, yo me quedé en la época del teléfono, necesitamos hablar con la palabra, comunicarnos con la palabra y añadir imágenes. De nuevo hay una necesidad de unión cuando aparentemente parece que el libro había caminado por un lado y el arte por otro. Y por supuesto que decir de los memes como necesidad también de dar un significado a una imagen. Pasa. Bueno, la palabra símbolo, que es un poco lo que hacen las imágenes que nos evocan más allá, que trascienden, viene del griego simbalein, que significa reunir, poner junto, acercar. Y resulta que, ya sabemos que uno cuando escarba en los orígenes de las palabras encuentra muchas cosas que se habían dejado de tener en cuenta. Esta especie de, que podían ser vasijas de greda, algunas eran metálicas, se ocuparon durante mucho tiempo, en Grecia, en Roma, como una tesera de hospitalidad. Era un fragmento de copa o escudilla partida en dos y repartida entre los huéspedes que transmiten los trozos a sus hijos para que un día puedan establecer las mismas relaciones de confianza, juntando y ajustando los dos fragmentos. Es un signo de reconocimiento destinado a reparar una separación o a salvar una distancia. Cuando se volvían a juntar padre e hijo, pues volvían a juntar. El símbolo en ese sentido es un objeto de convención que tiene como razón de ser el acuerdo de los espíritus y la reunión de los objetos. Más que una cosa, es una ceremonia. No la del adiós, sino la del reencuentro. Y en oposición conocemos, aquí se llama diablo también este juego. Sí. En oposición tenemos lo diabólico, que es lo que separa. Bueno, en ese sentido podemos decir que la imagen es benéfica porque es simbólica y que lo que sirve de vínculo hace un bien, pero solo la referencia a un algo lejano, a un tercero simbolizante, permite a una imagen establecer una relación con su contemplador y de paso entre los contempladores.
algunos autores hablan que no hay auténtica transmisión sin trascendencia, pero algunos aclaran que trascendencia quiere decir exterioridad, no solamente el más allá, sino el más acá. El correlato de una intención, el punto de mira ideal, real o surreal, de la flecha, el símbolo del arte del Paul Klee. Y el Rey de Hebreo enumera algunas pinturas donde le da alguna simbolización que nos viene así a primera vista, como Bonnard, el instante, Delacroix, el dolor, Courbet, el pueblo, Renoir, la carne o el cuerpo, Van Gogh, la miseria, Giacometti, la nada, Boltanski, el holocausto, Balthus, el silencio de los otros. Bueno, dicen algunos autores que el hombre es el único animal, es el único mamífero que tiene una visión doble. Y que su retina le transmite una forma que el cerebro amplía en razón de su significado. Otros autores hablaron de esta capacidad que tenemos los humanos para transitar de lo consciente a lo inconsciente y de la realidad a la fantasía. De esto María nos puede hablar mucho más que yo. Y la curiosidad y la paradoja, en este caso del hombre, en esto de que ve doble, es esta curiosidad. Dice, cuando tiene delante un ícono, puede ver a la vez la madera recubierta con una mezcla de cal, yema de huevo, encáustica y pigmentos, y a través de ella la presencia significante de Jesucristo. Y Maurice Denis decía, no hay de un lado una superficie recubierta de colores puestos con cierto orden y de otro una mujer desnuda. Cuando lo vemos todo al mismo tiempo. Algo increíble y algo sorprendente y todavía mágico para los humanos. Bueno, antes de meterme con esto, claro, para algunos autores dicen que el escrito es crítico y que la imagen es narcisista. El uno despierta, la otra puede reducir la vigilancia e incluso hipnotizar suavemente. La letra endereza, la imagen invita a atenderse, el placer cinéfilo, ¿no? O como estáis ahora todos. No se lee un libro a varias personas ni medio dormido, pero varias personas pueden ver juntas un cuadro, una película, una obra de teatro o escuchar música. Bueno, y aquí nos metemos así brevemente para ya meterme con el libro artístico. En esta confusión, durante la historia de la humanidad, de el modelo y su doble, el original y la imagen, sabéis que el cristianismo estuvo como 6 o 7 siglos peleando entre sí para tratar de imponer si a Dios se le podía representar o no. Bastante tiempo tardaron en decidirse antes. Y de ahí viene el tema de los iconoclastas iconódulos. Los iconódulos, los que adoran la imagen, los iconoclastas la rechazan. En ese sentido, dicen que todos los monoteísmos son iconófobos por naturaleza e iconoclastas por momentos. Bueno, no importa. Sí, no metí al final, pero ya. Todo esto, para quien no esté tan metido en el tema, pero sabéis que de alguna manera, después de esos 6 o 7 siglos, se resolvió con un concilio donde se estableció el tema de la encuadernación, iba a decir. Encarnación. Mira qué curioso que se parece un poco. Donde plantearon
y alguien parece que les convenció a todos de que si Dios pudo encarnarse en un ser humano, en un hombre, ¿por qué no podíamos hacer imágenes sobre Dios sin que eso fuera Dios, como muchas veces se confundía, sin que se confundiera con los ídolos, sino que simplemente era una imagen de Él? Estoy dando así chispas solamente, salpicando un poco para que penséis un poco, para que pensemos todos juntos, porque son temas como para profundizar mucho más. Bueno, y en este sentido, por eso puse el Tertuliano. No, Tertuliano era entero. El Tertuliano, que no apareció aquí, es el Gregorio Magno, en el año 160, él estuvo del 160 al 240. Es muy curioso porque él, cuando empezó todo el tema de si imágenes sí, imágenes no, él condenó las profesiones de escultor y de astrólogo. Las constituciones apostólicas que fijan la liturgia cristiana en el 380 excluyen de la Iglesia a las prostitutas, los propietarios de burdeles, los pintores y los fabricantes de ídolos. Lo metió así, todos juntos. Imaginaros la fama, la mala fama que tenía. Bueno, y esto tiene que ver con cuando ya por fin la Iglesia católica, bueno, la Iglesia en ese momento, pues, porque luego vienen otros iconoclastas que serían los protestantes, Lutero, Calvino sobre todo. Pero en este momento, Edad Media, el Gregorio Magno habló, bueno, que esto fue en el año 600, sí, pero ya estaríamos. Se hablaba de la Biblia Idiotarum, o la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, donde se hicieron los primeros grabados también con textos, y donde él opinaba que la pintura es a los iletrados lo que la escritura a los clérigos, en suma, el Evangelio de los pobres. Y para terminar esta parte, comentaros algo interesante. Bueno, y en esta etapa, por supuesto, parte el Renacimiento no solamente con recuperar los temas de la antigüedad griega y romana, de recuperar al hombre y empezar a fijarse en él, y no solamente en las alturas, en la religión, en el Dios, etc. Y aparece curiosamente el grabado también. Y hay una cosa que comenta el Michel Melot. Me he dado cuenta luego que he estado muy afrancesado, porque casi todo lo que estaba consultando eran autores franceses. Bueno, él tiene una breve historia de la imagen muy interesante, que dice, claro, que la reproducción de las imágenes fue un factor determinante para desacralizar. También luego lo comenta Walter Benjamin. Y todo esto que tuvo mucho que ver con la unificación de imperios, intercambios, ciudades, viajes, la conquista de América, etc. Habría que extender por todos lados. En China, sobre todo, un país tan inmenso, había que comunicar las leyes de alguna manera, etc. Y comenta él que el grabado, la imagen multiplicada, plantea el problema de la originalidad, puesto que la naturaleza de la imagen y su fuerza residen en ese vínculo sensible, físico, indisoluble del modelo. Y dice, el problema de la estampa, para los que aunque yo imagino que casi todos lo saben, cuando hablamos de estampa en el grabado es ya la prueba que se ha sacado impresa, ¿no? Dice una cosa muy interesante, dice, el problema de la estampa es el del origen, su vocabulario lo recuerda. Esto los grabadores, mis alumnos, les va a sonar muy conocido. Dice, hay que mojar la hoja virgen para que se enamore de la tinta, como dicen los impresores. La presión que sufre es un acoplamiento, en ocasiones doloroso, del que sale entre dos fieltros, en unas partes en Europa se llaman mantillas, aquí pañetes, la imagen impresa que es una prueba. Y él
termina comentando: jamás se ha desarrollado tanto la filiación del modelo y la imagen en una metáfora continuada. Nosotros sabemos los que hacemos grabados que, bueno, y en esto del grabado durante mucho tiempo se habló, y todavía hay gente que habla de copias. A los grabadores nos ofende que hablen cuando tienen una numerada que es una copia, o cuántas copias has hecho. No son copias, porque no es una fotocopiadora. Y se reivindicó, y Nemesio Antunes lo reivindicó bastante aquí en Chile, de que se trataba de un original múltiple. Y luego también se ha ido hablando también en la escultura y en otros, cuando son piezas una misma, pero en el grabado es más concreto y es más directo, porque sabemos que solo hay una matriz y que siempre tiene que intervenir esa matriz, pero de ahí... Ya, y ahora vamos a la carrera. El libro del artista. Vamos a irlo viendo con imágenes, y además muchas de ellas tienen título. Así como lo que podríamos decir más concreto, las tablillas sumerias, están vinculadas con el libro, o sea, con el libro propiamente dicho. Toda una primera parte va a ser el libro. Yo creo que hay, en un momento determinado, y en estos tiempos que corren, donde yo creo que ya no se hace tanta pintura como antes, el arte está puesto en cuestión y se ha abierto a 20.000 formatos. Ya no es solamente llegar al museo y ver la pintura colgada en la pared o colgarla en nuestro living. En ese sentido, yo creo que el arte o los artistas lo que han querido hacer es un acercamiento amoroso al libro como algo que sienten, esto es opinión mía, algo que sienten que se está perdiendo, que no es cierto, que todavía sabemos que está aquí presente, pero llevamos mucho tiempo diciendo que se está perdiendo el libro. Y yo creo que ha sido un acercamiento amoroso lo que significa el espacio del arte, que sobre todo está dominado por el espacio, por la imagen que ve uno de una vez, acercarse a lo que nos aporta el libro, que es la temporalidad, la secuencia, y cómo unir esas dos, que de alguna manera es unir los dos hemisferios, es unir nuestra visión doble, es unir la fantasía y la realidad, es unir tantas cosas que estamos tan extendidos, ¿no? Pero luego me gustaría oír vuestras opiniones sobre eso. Bueno, vamos a... Bueno, son como diferentes estas placas. Aquí vamos a ver primero como una serie de secuencias de donde la imagen y la palabra ha estado unida desde muy antiguo. Y en el caso, por ejemplo, de Egipto, el libro de los muertos, sin ir más lejos, es uno de los libros más antiguos que tenemos, que conocemos, y es imagen y palabra la que están ahí dialogando. Aunque en ese tiempo muchos dirían, claro, que esto no son palabras, que son... Pero luego hemos sabido que sí, que tenían un significado, que eran los primeros inicios a poder intentar hacer un alfabeto, ¿no? Bueno, fue necesario como material, por supuesto, el papiro, la seda, los papeles que gracias a los chinos inventaron. Y en este caso, claro, hay desde las... Claro, tenemos desde todo el tallado en piedra, lo que utilizaban los romanos sobre cera, aquellos, si mal no recuerdo, es maya o azteca parece. Y estos son libros tibetanos. Mirad qué curioso cómo en Oriente buscan la secuencia, el alargamiento, que luego vamos a ver cómo incide eso también en muchos de los libros. Así. Bueno, estarían por otro lado los manuscritos iluminados, pero que de eso os va a hablar mucho mejor después
si va a hablar o de los libros antiguos. Vamos a ir viendo varios. Mirar, era un segundito el anterior. Los árabes, que también el Islam quiso ser iconoclasta, decidió por lo iconoclasta en cuanto al tema religioso, pero sin embargo fue el que llevó a todo este recorrido que hacen hasta España, donde están durante 7 siglos. Son ellos los que van a ir aportando en sus recorridos todo lo que van encontrando por Grecia antes de que fuera destruido, y que tiene que ver con cosas de Aristóteles, de un montón de autores griegos, y tratados sobre medicina, etc., donde los van ilustrando también ellos. Y hacen, como no pueden dibujar otras cosas o divinas, hacen unas virguerías alucinantes con las imágenes y con la palabra, cómo juegan. Y lo que os comentaba de los libros orientales, yo creo que tal vez, se me ocurre que tal vez porque el idioma, los ideogramas no terminaron de convertirse en alfabeto como el nuestro, y de hecho les costó mucho establecer una imprenta con tipos móviles, aunque la hicieron, y antes que en Europa, pero les costaba mucho porque además, yo no entiendo mucho de chino, pero sé que además cada ideograma no es como una letra nuestra, y además, según el sonido que tenga, tiene un distinto significado. De esto os comento una anécdota curiosa. Una amiga, se exilió en Canadá, compañera de grabado, uno de sus hijos se fue a estudiar a Japón. Y cuando llevaba un tiempo, le comentó el hijo, y convivía con una japonesa. Y al cabo de un tiempo le dijo, oye, ¿por qué cuando conversamos con los amigos, cuando yo hablo se ríen? Ya estábamos. Y la otra dice, no lo sé, me voy a fijar la próxima vez. Se juntaron, no sé qué. Claro, la otra estuvo atenta. Cuando volvieron a casa le dice, oye, perdona. Lo que pasa es que en Japón los sonidos son diferentes según los utilicen las mujeres que los hombres. Y él estaba hablando un japonés femenino o afeminado, no el japonés masculino. Otro mundo. Y lo que os comentaba es que cómo va a influir luego mucho en el libro de artista, tanto el rollo como la forma de acordeón o de, ¿cómo se llama también? Cuando se separa, se me olvidó la palabra. Cuando se separan dos ambientes, biombo, etc. Vamos a ir, yo creo que vamos a ir más rapidito. ¿Veis? Bueno, aquel fue el primer libro que se imprimió en China, que tiene que ver con textos budistas. Primero se talló en piedra, otros se hicieron tallando la madera. Los libros Vedas tibetanos, si veis, es esta secuencia, ¿no? En algún momento Michel Melot dice también cómo con la imprenta en los primeros años las imágenes sufrieron mucho. Porque, y cómo sabéis que se pasó, las primeras ediciones de los libros eran como el Apocalipsis, que luego veremos de Durero, eran en madera. Y la madera no aguantaba tanto como los tipos móviles. Entonces había de alguna manera que separar la edición por un lado del texto y por otro lado las imágenes. Y gracias a que vino el grabado en metal a echarle una mano a la xilografía, porque si no aquellas pobres maderas no hubieran aguantado más. Mira, hablando de Roma. Y bueno, en Cranas también, que tenía unos dibujos que casi son surrealistas, subgrabados, coloreados también. Bueno, en ese sentido metí a Durero porque es uno de los primeros artistas que, aparte de sus libros teóricos, sobre los que estuvieron investigando alumnos,
también él se empeñó, estuvo muy vinculado, como es una pena que no tiene el reconocimiento de Leonardo da Vinci, pero fue en términos renacentistas, lo que pasa es que le pillan una Alemania que no reconoce del todo, donde todavía está un poco con el gótico, pero es un hombre de su tiempo en todos los sentidos. Y él mismo edita sus propios libros, entre ellos los textos del Apocalipsis. Bueno, Rembrandt no se conoce tanto su vínculo con los libros, pero sí como grabado. ¿Cómo no mencionar a William Blake, donde la imagen y la palabra la estaba permanentemente utilizando, con imágenes bien románticas y exaltadas, místicas? Por mencionar un ilustrador reconocidísimo, Doré, y cómo no referirnos a Goya, que él desde el arte hace también un coqueteo con la palabra. Primero que era amigo de todos sus amigos eran ilustrados, y es a los ilustrados, los amigos, a quienes les pide que les pongan los títulos. A Goya le va a costar publicar esto, y de hecho se va a salvar la edición porque le regalan una edición al rey, pero la Inquisición ya andaba detrás de él, porque se empieza a meter con el tema de las brujas que persiguen la iglesia, se mete con el clero, se mete con los poderosos, o sea, no se le escapa nadie. Y por supuesto hace sus comentarios, algunos encubiertos, porque es un poco como la censura, tienen que tratar de meter algo donde no se puede. Vamos a seguir. Bueno, y quise meter a Don Mier también porque es un personaje que, aparte que como pintor y grabador es muy sobresaliente, él jugó mucho también con la ironía, con la sátira social, y sobre todo se conocen las publicaciones, ¿cómo se dirían? Claro, las ilustraciones que hacía para los diarios. Bueno, y yo quise meter, que no está metido en ningún antecedente, pero dije, ¿cómo no va a estar metida la lira popular? La lira popular, aparte de ser el primer grabado propiamente chileno, que lo hacen en madera, porque todos los grabados anteriores son de europeos, de viajeros que vienen para acá, franceses, alemanes, italianos, españoles, pero que aquí no hay prensas en ese momento. Recordar que la primera prensa aparece casi con la independencia, prácticamente con la independencia. Bueno, y ellos, de alguna manera, como a mediados de 1800, donde toman entre las coplas de ciegos, ¿os acordáis que se colgaban en cuerdecitas y el ciego iba nombrando la secuencia, contando las historias? Y según cuentan, algunos de los poetas que escribían, pues todos son poemas con encabezamientos y con imágenes que a veces incluso utilizan alguna imagen y la intercambian para otra. Y uno de los poetas era también xilógrafo, era grabador, y es el que le hace a otros amigos que se lo encargan. A mí me parece que esta compaginación tan hermosa de la lira popular tiene que entrar dentro de los antecedentes del libro de artista, porque juegan impepinablemente aquí la imagen y la palabra. Bueno, y ya para irnos así más al meollo, generalmente se suele hablar de Mallarmé como uno de los primeros que introduce una variante donde juega